Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, el espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy comenzaremos un ciclo de programas en torno a la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la Procuraduría General de la República. En especial, el día de hoy hablaremos de los hallazgos en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en la Procuraduría General de la República, y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Rommel Moreno Manjarrés, quien es titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República. Bienvenido, maestro Rommel. Gracias por venir al programa. Muy buenos días, la verdad que gracias por la oportunidad. Es un honor estar aquí con ustedes en todo este proceso de innovación y modernización de la justicia. Maestro, quisiera hacer un preámbulo con la reforma constitucional de junio del 2008. Se obliga a las 32 entidades federativas, a la Federación y al Foro Castrense a implementar el sistema penal acusatorio. Yo quisiera saber cómo impacta o cómo ha impactado, porque ya vamos en un proceso avanzado de implementación, este cambio para la Procuraduría General de la República. Bueno, primero trastoca en todo el sentido de la organización, no solo desde el punto de vista normativo, que hay todo un replanteamiento a través de un código nacional que homogeniza toda la visión de este país, justo en las entidades federativas como también en lo que es la federación, sino además cómo hablar de una nueva reingeniería institucional en la cual estamos aspirando a que hoy se hable del servicio de justicia. Y cuando se habla de servicio de justicia es que en concreto esta justicia tendría que verdaderamente ser más expedita, mucho más rápida y genere de alguna manera un sentido a la ciudadanía y sobre todo a quienes tocan la puerta de la institución, para efectos de que a través de este sistema podamos tener la oportunidad de esa innovación, esa modernidad, pero sobre todo la prontitud con la que se debe de resolver. Me parece que desde el punto de vista pues organizacional, desde el punto de vista normativo, desde el tema de los sistemas de información, hay toda una revolución desde la visión de lo que teníamos, desde lo que somos, hacia dónde queremos en los próximos años, en las próximas generaciones, cómo se visualiza propiamente el servicio de la Procuraduría de la República. Pues entonces, como usted lo menciona, son grandes cambios. Platíquenos un poco de cómo están estructurados estos cambios, cómo lo está realizando la Procuraduría General. Bueno, primero hay un plan maestro, en donde en ese plan maestro se define exactamente cuál sería la ruta y hacia dónde y en cuánto tiempo llegaríamos. Obvio, hay una situación que es muy clara, que tenemos una fecha fatal que es en junio de 2016, por lo tanto estamos hablando de aproximadamente 360 días que tenemos para acelerar todo este proceso. Por lo tanto, desde una visión de este plan maestro, este plan se concibió primero hacia las delegaciones del país, es decir, hacia las entidades federativas. Estas delegaciones están dentro de la estructura de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, y está definida en una visión desde un marco normativo, desde un acompañamiento de una reorganización de las delegaciones en el país. Por otro lado, también la parte de la difusión de la administración del cambio, del tema que tiene que ver con la capacitación, que es esencial, el tema de las tecnologías de la información, pero lo que creo que vale la pena resaltar en este momento es la segunda fase. La segunda fase tiene que ver con las áreas centrales, es decir, como CEIDO o como en concreto la CEIDEF. Estamos hablando de la definición o la nomenclatura de las subprocuradurías centrales, pero particularmente la que acaba de darse recientemente en la jornada electoral, la FEPADE, cómo fue capaz. Fuimos trabajando para ya en 4 entidades federativas también generar no solamente la procuración de justicia, sino desde la perspectiva del sistema acusatorio, concretamente en los estados de Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas. Sabemos que esta reforma se ha ido implementando periódicamente. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos estados ya están utilizando el nuevo sistema de justicia penal acusatoria? Optamos por, primero, la gradualidad, que nos parece que es la mejor estrategia probada en todo el continente, en América Latina, dado que hay otras formas también de implementar, como es el caso del Distrito Federal, el caso de Nuevo León, que lo han hecho por delitos no graves. Sin embargo, la gradualidad nos ha permitido trabajar de la mano con los otros operadores, particularmente con el Poder Judicial de la Federación, y en este momento tenemos 4 entidades federativas, como acabo de mencionar, que son Puebla, Durango, Yucatán y Zacatecas. El 1 de agosto arranca otro grupo, otros 4 estados, que son San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Baja California Sur.
y en paralelo estamos construyendo el escenario para que en agosto se reúnan de nuevo el presidente de la Corte, el secretario de Gobernación, nuestra titular, la Procuradora General de la República, en razón de tratar de que sean entre 4 o 6 estados más. Y esto nos parece importante porque dejaríamos al año 2016 18 estados y el margen de maniobra sería mucho más sencillo. Me parece que también cuesta arriba, una de las grandes herramientas que ha tenido la PGR ha sido la experiencia de los estados piloto, porque este proceso va en avanzada y cuando generamos los procesos piloto estamos 3 meses antes de que haya una implementación ya propiamente dicha. Por eso creo que es como hemos venido concibiendo este esquema de organización conjuntamente con los demás operadores. Ahora quisiera que nos centráramos ya en los hallazgos. Ustedes han ido implementando poco a poco este sistema y quisiera que nos contara, por ejemplo, de las funciones del Ministerio Público. Bueno, primero lo más importante es que tenemos los roles en donde prácticamente se define exactamente qué es lo que hace el Ministerio Público desde la perspectiva del sistema acusatorio. Y nos queda claro que su función es, como está establecido en la Constitución, de la reforma misma, se desprende la conducción de la investigación. Y esto genera que el Ministerio Público no solamente, además de ello, se circunscriba a ser capaz de dirigir la investigación, sino también haya hoy otros roles como el Ministerio Público Orientador, que trata en concreto o es capaz de desestimar qué asuntos son los que llegan o no deben de llegar a investigarse, en otras palabras. Es importantísimo resaltar que toda la cantidad de denuncias que llega o de los servicios que se llevan a cabo colapsan hoy por hoy a las agencias del Ministerio Público. Y lo que está tratando de hacer en concreto el fiscal o el Ministerio Público es tratar desde la visión de los nuevos instrumentos que le da el Código Nacional, con las figuras como los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, el archivo temporal, qué es con base a esta dinámica lo que se iría a investigar propiamente dicho, qué es lo relevante desde el punto de vista social, penal, y por otro lado, tener la capacidad antes, primero investiga, revisa, y con esa información va a determinar si ahí mismo puede tener una resolución pronta, una resolución inmediata, una resolución anticipada al proceso, para que lo que no llegue entonces se pueda generar como una investigación. Me parece que este es uno de los principales temas, esta facultad discrecional que se le da al fiscal para poder entrar a una dinámica en la que antes todo investigaba y obviamente se colapsaban las agencias del Ministerio Público y no había esa capacidad de tener en claro exactamente qué era lo que el ciudadano solicitaba. Y por ejemplo, para los agentes del Ministerio Público es fácil pues sí, adoptar esta pues forma de trabajar para ser un Ministerio Público orientador. Bueno, ha habido toda una serie de cambios, de resistencias. Creo que también hay un tema organizacional. Me parece que aspirando a ser Ministerio Público orientador o para ser un Ministerio Público ya un fiscal... Serán dos figuras distintas. Son distintas, entonces, sin duda. Es decir, acá estamos, por eso creo que vale la pena resaltar esta figura, para luego entonces hablar concretamente del fiscal en jefe o el fiscal adscrito, que son los que estamos ahora hablando de los fiscales lineales. Los fiscales lineales son aquellos que desde el momento de conocer la investigación son los que van a ir a hacer la judicialización formalizada dentro o contra lo que significa el espectro de lo que hacia donde son llamados, y estamos hablando propiamente de enfrentarse a un juez de control. Me parece que esto es una de las grandes aportaciones, el conocer el asunto desde el inicio y llevarlo hasta los tribunales para efectos de poder tener la capacidad de información, de trabajar en conjunto con el perito y sobre todo con el policía, que también, por cierto, el policía ahora adquiere nuevos roles y es propiamente una investigación no solo de gabinete sino de campo, y que le permite de alguna manera ser mucho más preciso y sobre todo más acucioso para un propósito determinado que concretamente es el resultado que requiere. Pues ya que estamos hablando de la labor del policía, ¿cómo se relaciona esta labor con las funciones del Ministerio Público? Hasta hace poco, todavía en nuestro país, tanto a nivel federal como a nivel estatal, muchas veces los policías cumplen otro tipo de funciones, y no estoy hablando propiamente de los policías preventivos, hablo de los policías de investigación, que cumplen mandamientos ministeriales, llevan a cabo funciones de acompañamiento, llevan a cabo actividades que no propiamente son la investigación pura. Creo que hoy el rol al cual son llamados es a generar con la ciencia y la tecnología a su disposición toda esta información que le permitirá
generar de una manera mucho más metodológica datos precisos, investigaciones para aportar evidencias y que sea el fiscal el que las aporte precisamente ante el juez de control o en su caso cuando sea el juicio oral. Y otro de los hallazgos que me puntualizaban es cómo deberán de estar organizadas las estructuras destinadas a la función procesal penal. Bueno, primero tenemos una unidad temprana. Esta unidad anteriormente era como muy lejana y lo que tenemos entonces es una unidad temprana que viene siendo como una recopilación de las mejores prácticas, de las experiencias en los países en América Latina, de los estados, en las entidades federativas que fueron muy progresistas, y ahora en materia procesal tenemos esta unidad que lo que repito va a tratar de hacer es filtrar, tener la capacidad de desestimar qué asuntos van o no van a ser investigados. Aquí es donde está el Ministerio Público Orientador, de aquí se deriva la justicia alternativa. Aquí tenemos a los facilitadores federales y tenemos una primera, digamos, columna vertebral. Por otro lado, tenemos ahora a las áreas de litigación y judicialización, que no solamente es litigar, sino judicializar, y me parece que aquí entramos ya a una dinámica totalmente novedosa, en donde la publicidad, la transparencia y sobre todo lo más importante me parece que es la redefinición de estos roles que decíamos. El propio fiscal se empodera de la investigación, es decir, a través de sus auxiliares, y el perito y el policía se convierten en una trilogía que le permiten a este grupo verdaderamente hacer un trabajo totalmente novedoso, distinto, y que va a generar de alguna manera en una curva de aprendizaje todo un proceso novedoso. Y finalmente estamos hablando de la convivencia de dos sistemas, del sistema acusatorio y del sistema tradicional. Es decir, hay una coexistencia de ambos sistemas, uno que se fortalecerá y el otro que poco a poco irá desvaneciéndose en el tiempo, y que también de acuerdo a las características propias del Poder Judicial Federal le generará de alguna manera una ruta de salida. Pero estamos hablando pues de una novedad totalmente en México que ya de alguna forma se está generando en los estados, pero que en materia federal nos está aportando toda esta serie de experiencias ya en las 4 entidades donde estamos presentes. Entonces estas nuevas facultades no solamente son para el Ministerio Público, también los demás operadores tienen nuevas facultades. Sin duda, es decir, estamos hablando de un perito que verdaderamente está a la ciencia, a disposición, y que también tendrá que comparecer en su momento, pero además de ello tendrá que tener todo el bagaje, toda la capacidad para poder ir a enfrentar no solamente un dicho, una visión, sino también la capacidad técnica de tener que defenderse frente a los cuestionamientos que pueda hacer la defensa. Es decir, estamos hablando de una capacidad hoy de los intervinientes en donde prácticamente se debate un asunto, un hecho, y que eso va a generar de alguna manera la verdad hacia dónde queremos hablar de esta resolución de conflictos. Hay una denominación totalmente distinta del sistema inquisitivo. Acá hablamos de la resolución de los conflictos, y lo que se trata es que en igualdad de circunstancias los operadores tengan la capacidad ante el juez de determinar qué es lo que sucedió verdaderamente frente a una realidad o a un hecho que se generó. Pues ya se ha hablado mucho de que este nuevo sistema penal acusatorio ayudará a despresurizar el sistema, pero también pues lo que ustedes están haciendo con las unidades de atención temprana, con la figura de este Ministerio Público, que es como un filtro, también ayudará a despresurizar el trabajo que tienen en la Procuraduría. Sin duda, pero me parece que más que despresurizar el trabajo, que también quiero poner en perspectiva, como los hallazgos que hemos encontrado, a diferencia del fuero común. En el fuero común hay demasiadas causas, hay muchos asuntos, hay demasiadas averiguaciones que se generan, mientras que lo que estamos viviendo ya en el fuero federal son hechos en otra connotación. Más bien no son, digamos, los que acuden a la Procuraduría de la República, los ciudadanos, lo haces más bien por internet, lo haces por una forma de buzón, lo haces por sistemas electrónicos, inclusive por correos anónimos. Eso es uno de los aspectos muy interesantes, pero que también no solamente va al hecho de despresurizar, sino también me parece que hay un tema que es la reparación del daño. Maestro Rommel, me voy a quedar con esta idea, bueno, de la reparación del daño y sobre todo también de las diferencias entre el fuero común y el fuero federal, pero tenemos que hacer una pausa por el momento. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro correo electrónico y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que hoy comenzamos una serie, un ciclo de programas acerca de la implementación del sistema procesal penal acusatorio en la Procuraduría General de la República, y el día de hoy en específico estamos hablando de los hallazgos en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en la Procuraduría General de la República. Maestro Rommel, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de dos temas, ¿no? Uno, de la diferencia del foro común y el foro federal, y nos empezamos a envolver en el tema de acuerdos reparatorios. Le gustaría seguir con el tema de acuerdos reparatorios y quisiera que nos ampliara también las diferencias entre foro común y foro federal. Pero sin duda, me parece también interesantísimo hoy, a través de la nueva Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Controversias, lo que estamos viendo en primera es que en materia del foro común, lo que se ha generado en estos acuerdos reparatorios mucho tiene que ver con la visión desde la mediación. Recordemos que la propia ley conceptualiza la conciliación, la mediación y la justicia restaurativa. En el foro común encontramos una cantidad de mediaciones. De hecho, gran parte del éxito del foro común, cuando se ha llevado de una manera muy profesional, ha sido la cantidad de mediaciones que se lleva a cabo. Mientras que lo que estamos descubriendo en el foro federal son más bien las conciliaciones. Hoy estamos hablando del facilitador federal, de tal suerte que el facilitador federal, su dinámica o digamos su intervención va más que hacia los ciudadanos o hacia las víctimas, hacia la Comisión Federal de Electricidad o por ejemplo hacia Secretaría de Hacienda, que son con quienes de alguna manera tenemos mucho más trabajo, o cuando llega esta cantidad, por ejemplo, de denuncias presentadas por la Secretaría de Comunicación y Transporte. Es decir, esto es para empezar cuál es el trabajo del facilitador federal, y que, repito, no tendría que ser forzosamente un ministerio público, pero no, tampoco como en el fuero común, que son psicólogos o también no solo abogados, sino también... Aquí sería como mucho más especializado por más tema, especializados, ¿no? También delitos por ambientales, ¿no? Profepa. Así es, pero con la característica de ser abogados. Y esto creo que es un tema bien interesante, porque había por parte de la academia una idea preconcebida de que no se iba a dar tanto la capacidad o la forma de la justicia alternativa, mientras que estamos viendo que en los hallazgos que hoy tenemos es totalmente distinto. Me parece también que, por otro lado, en materia del fuero federal tenemos más de 4.200 tipos penales, y por lo tanto tendremos que ir explorando cuáles son susceptibles de esta justicia alternativa. Por otro lado, también creemos que en lo que ha dado hoy, por ejemplo, caso Puebla, tenemos el tema de hidrocarburos. Es un tema muy interesante, muy particular, en el cual se está también trabajando, sobre todo cuando hay un imputado desconocido, cómo generar una investigación que nos permita tener una respuesta rápida. O el caso de Yucatán, que también uno de los hallazgos es este tema ambiental, que es el robo del pepino del mar, en donde también hay mucha incidencia delictiva, y por otro lado se están generando pues unas situaciones muy interesantes que le están permitiendo al juez de control federal, al propio Ministerio Público Federal y al Defensor Público Federal una nueva relación, que también sin duda muy parecida a la del fuero, en este caso común, pero que aquí con estas características, con estas dinámicas, le permite todavía en construcción a nuestra capacidad federal. Pues hoy no tenemos todavía el órgano interno de control para lo que tiene que ver con lo que se refiere a la visión de la justicia alternativa, o qué sería cuando el tema de las medidas cautelares requerimos también una estructura poderosa y fuerte. Entonces me parece que estos son temas que se van dando y que se van a generar sin duda, y que van a ser la respuesta que vamos a tener para los próximos años. ¿Le parece bien si profundizamos un poco en los puntos en los que se ha enfocado la Procuraduría General de la República? Ya me mencionó algunos, pero bueno, profundizar en estos son puntos en los que se ha enfocado la Procuraduría General de la República para la implementación del sistema acusatorio, cómo reducir los tiempos para la atención ciudadana y la integración de la investigación. Bueno, primero, a partir del hecho que antes estábamos, por ejemplo, recibiendo todo tipo de denuncias, y me parece que, como acabo de mencionar, aproximadamente, por ejemplo, una solicitud de documentos, cuando se extravía un documento, hasta 3 meses estaba haciendo el término de entrega de ese documento, de esa definición.
Por lo tanto, hoy lo que estamos aspirando es que sean menos de 24 horas esa constancia de ese documento. ¿Cuánto es más rápido? Claro, ¿no? Me parece que los tiempos son importantísimos. En el tema, hoy no tenemos, repito, todavía este órgano de justicia alternativa, pero a través de la experiencia piloto, lo que estamos haciendo es que todo aquello que sea susceptible de querella o de perdón se pueda resolver de un asunto que podía durar hasta 3 años, hoy se pueda resolver hasta en un periodo de 2 meses. Me parece que también ese es un gran avance. Creo que cuando estamos hablando de investigaciones muy largas, lo que tenemos que determinar es si tengo un imputado conocido o un imputado desconocido. Esto genera rápidamente la capacidad de los que quienes están al cargo, como los ministerios públicos orientadores, vayan casi corriendo en el buen sentido para tener una justicia pronta y expedita y tengamos ya indicadores o tengamos también en las investigaciones que estos asuntos que están, por ejemplo, en la unidad temprana, pues duren al menos un periodo de menos de 2 meses. ¿Y cómo generar investigaciones de mayor calidad? ¿Cómo hacerlas también pues más eficaces? Primero, lo que creo que se tiene que dar es este trabajo de equipo que no se daba entre el perito, el fiscal y el policía. Lo decíamos al inicio, cada quien tiene un rol. Obvio, va por la dirección y la conducción del Ministerio Público y esto le genera de alguna manera una responsabilidad. Por ejemplo, muchas veces se solicitaban estas solicitudes o órdenes de parte del fiscal o del procurador o en este caso del Ministerio Público a la policía. Oficiales que de alguna manera cumplían con ese rol, pero no había como una estrategia, de tal suerte que muchas veces esas investigaciones no iban a ningún lado. Me parece que hoy el punto es exactamente qué te voy a pedir. Y lo mismo pasa en el tema de periciales. Me parece que no solamente te voy a pedir un dictamen, te voy a decir a dónde quiero llevar, porque ese dictamen que tú me des y ese oficio ministerial que tú también me des, policía, me va a servir como una estrategia para yo poder verdaderamente ese asunto poder llevarlo a buen puerto. Me parece que aquí se genera un replanteamiento del trabajo a como históricamente se hacía, en donde no había una coordinación, en donde poco se hablaban y en donde prácticamente lo que teníamos en el sistema inquisitivo era, por un lado, las áreas de averiguaciones previas o las áreas de procesos, y no había una comunicación y no se generaba una retroalimentación de parte de los operadores. Esto me queda muy claro, por ejemplo, en cuanto a los peritos, los ministerios públicos, pero también ustedes interactúan en este proceso de implementación con los otros operadores, con policía, bueno, es que existe la policía ministerial, pero con policía, con el Poder Judicial. ¿Ustedes tienen ese tipo de interacción? Porque, bueno, al final el proceso, pues, es de todos, ¿no? Sin duda, cuando inicia un hecho delictivo, inicia propiamente por las policías de proximidad, es decir, los primeros intervenientes son los policías municipales. Y este es uno de los hallazgos que también hemos tenido en materia federal. Quienes aportan más en los temas de flagrancia o en las detenciones que se llevan a cabo son las policías municipales. Es más, llega a veces hasta antes que un policía municipal, un bombero, inclusive gente de la Cruz Roja, que también en su momento tendremos que capacitar. Pero a lo que voy es que se genera una verdadera coordinación en todos estos hallazgos, porque lo que tendríamos que empezar a revisar es obvio, todo tiene que ver con la cadena de custodia, la preservación de los hechos, de los lugares, y va generando una necesidad no solamente de una comunicación, sino de una coordinación mucho más asertiva. Lo mismo que con el Poder Judicial, que además, dicho sea de paso, ya no solamente es un tema donde damos un salto cualitativo a través de la innovación, de la tecnología, y donde prácticamente la relación con el juez se vuelve de una manera, una sinergia en donde tenemos que ir coordinándonos cada día más, incluyendo la propia defensa también, que genera esta relación y esta organización. Y dentro de los hallazgos, bueno, me parece importante que hablemos de los derechos humanos, aparte de lo que la ley, la legislación nos dice. ¿Ustedes qué han encontrado? ¿Cuál es la importancia de el cuidado de los derechos humanos en la labor pues de la Procuraduría General, no solo del Ministerio Público? Primero, el mandato, el respeto, ¿no? Es parte inclusive de la visión que tiene nuestra titular. En sus 4 ejes está muy claro la transparencia y la rendición de cuentas, la implementación del nuevo sistema de justicia penal de una manera eficaz y eficiente, pero hace una ponderación hacia el respeto de los derechos humanos, y donde ahí somos llamados todos los operadores, concretamente Procuraduría General de la República, a ser muy respetuosos en esta, digamos, nueva visión, en donde básicamente el debido proceso se convierte como en el fundamento del respeto y las garantías a víctimas e imputados. Creo que la filosofía misma del sistema te lleva
a esa capacidad de respuesta, en donde más allá de ser eficiente tenemos que tener también una visión garantista y que nos permita un equilibrio entre la eficiencia y el garantismo para generar de alguna manera un Estado democrático moderno que sea el cual aspiramos en este país. ¿Y cuál es la importancia de la ética en la capacitación? Posteriormente tendremos un programa de capacitación específico, pero quisiera que nos hablara de este punto que es tan importante, ¿no? Porque también habrá que, o estará cambiando la visión que tiene la sociedad de la labor que realizan tanto los ministerios públicos como varios de los operadores, ¿no? Pero ahora el tema que nos trae es la visión que tiene la gente de las actividades, de lo que realiza el Ministerio Público. Primero parecía que la ética estaba escondida en el desván, y creo que se le ha dado una nueva, digamos, forma. Por cierto, también me parece muy importante que nuestra titular, la maestra Arely Gómez, le ha dado un enfoque también a la ética. Inclusive se ha creado una nueva área dentro de la institución, pero además va de la mano con todo el proceso de reorganización de la parte humana. Creo que los operadores que por mucho han dado la cara y han estado atrás de la trinchera, genera esta, digamos, visión filosófica, pero también operativa, que la ética se convierte en una gran herramienta. Me parece que el llamado es a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, se está de alguna forma insertando la ética como una manera, como un actuar, como un código, del cual hoy tenemos que trabajar muy de la mano y donde también hay una especie de seguimiento, en donde no basta con que tengas un código de ética, sino también una dinámica en la cual tú como servidor seas y sobre todo le generes al ciudadano una respuesta distinta, que no tiene solamente que ver con el servicio, sino también con la actitud, la manera de cómo te comportas, la manera de cómo generas una fórmula diferente a cómo se ve la Procuraduría de la República o se intenta ver para las próximas generaciones. ¿Nos podría hablar más de esta reorganización de las unidades administrativas de la PGR? Claro, porque partíamos de una ruta en la cual históricamente era la recepción de la denuncia, era muchas veces el oficial ministerial o el agente del Ministerio Público, no había como que muy claro los tiempos, como repito e insisto, los servicios de una manera en estructuras, en lugares donde quizá la gente tenía temor de acercarse inclusive, y no solo a la Procuraduría de la Federación, sino en cualquier Procuraduría de este país. Creo que ha habido una idea muy clara de hacer por ejemplo, en materia de infraestructura, una manera diferente también de receptar a los ciudadanos, de darles un trato digno, un trato de calidad, y me parece que a través de esta primera fase se va generando una manera en la que la gente se sienta mucho más cómoda cuando llega a la institución. Y no solamente hablo de las delegaciones, hablo también en áreas centrales, en donde propiamente tendría que ser recibida con mucha dignidad, con mucho respeto. Y por otro lado, bueno, también la eficiencia y la eficacia que se están convirtiendo en elementos administrativos fundamentales. No basta con que haya una implementación, o no basta con que haya un servicio, o no basta con que te reciban la denuncia. ¿En cuánto tiempo van a resolver el tema? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué va a pasar si yo, con una vez que se interpuso esta denuncia, si voy a tener contacto con un fiscal o con un ministerio público, procurador? ¿Qué va a suceder? Y esto me parece que creo que ya va incorporándose también a esta dinámica que creo que es fundamental para el sentido, sobre todo de lo que estamos pretendiendo, que no es pues un sistema que sea nuevo ni que sea transparente, sino que verdaderamente sea útil. Y creo que ahí es donde este servicio de justicia le puede generar una herramienta y una convicción al ciudadano de que a la final la reforma le está trastocando su vida. No solamente es una reforma más, sino es una reforma que va a generar un cambio en la sociedad, un paradigma nuevo de la manera en la que la Procuraduría está atendiendo a los ciudadanos. ¿Y de qué manera están haciendo ustedes llegar a la población en general estas ideas o este conocimiento, ¿no? Porque no siempre la gente sabe que se están renovando, que están cambiando, que están implementando un nuevo sistema de justicia penal. Ellos piensan que seguimos con los mismos ministerios públicos, con los mismos conocimientos, con la misma dinámica anterior. ¿Tienen algún tipo o algún programa de difusión? Bueno, primero es una responsabilidad del Estado mexicano. Creo que, como todas las reformas que se han generado y que ha sido un acierto del presidente Peña Nieto, me parece que esta es una reforma muy particular, porque viene además de 2008, y aquí se ha hecho un énfasis en donde él prácticamente lo que plantea nuestro presidente es no hay prórroga. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reconocer que falta una pedagogía ciudadana, porque no solamente es difundirla, la gente tiene una gran desinformación en concreto del sistema de justicia en general, y no tiene mucha información del sistema tradicional, pues menos del nuevo.
Creo que toda esta, digamos, capacidad de respuesta del Estado mexicano, que está como en esta responsabilidad de los operadores y sobre todo en la Procuraduría, estamos lanzando una campaña de difusión muy agresiva, que no solamente basta con difundir a través de spots o de una página de internet, sino también la capacidad que haya a boca en boca del verdadero servicio. Creo que hay una ruta muy intensa que se va a dar, que se está dando. Por un lado, primero, repito, la Secretaría de Gobernación, la SECTEC, que ha hecho un gran esfuerzo, y por otro lado también en este caso el Poder Judicial a través de diplomados, a través de procesos de capacitación, y la Procuraduría haciendo también lo suyo. Creo que la encomienda que tenemos de la titular, en este sentido de nuestra responsable directamente de la Procuración, y a la que nosotros estamos trabajando con ella de la mano, es que quede claro exactamente qué es una reforma penal, cuál es el sentido de la reforma y para qué es, y sobre todo en qué beneficia a los ciudadanos. Creo que lo estaremos haciendo de una manera mucho más proactiva en los siguientes meses. Una vez terminada ya la jornada electoral, viene toda una campaña de difusión mucho más intensa por parte de nuestra institución. Y estos cambios se están dando con el mismo personal que ya tenían de la Procuraduría, o también se está renovando el personal. Bueno, es una mezcla. Por un lado tenemos personal con mucha capacidad, gente que está abierta al cambio, gente que de alguna manera está recibiendo el tema con mucho entusiasmo, y creo que por otro lado también se han incorporado nuevas figuras. Hablábamos en un inicio del nuevo facilitador federal, que se está haciendo toda una, digamos, posibilidad para que se generen estos nuevos perfiles que no tenemos hoy por hoy. Se está generando también la nueva figura del Ministerio Público Orientador, el tema del analista, que también es un perfil nuevo que se inserta, en el cual genera inteligencia, capacidad de respuesta, que le ayuda como una herramienta también al Ministerio Público, y que no necesariamente tiene que ser policía. Creo que hay nuevos roles y por lo tanto queremos también, por otro lado, dimensionar la figura del oficial ministerial. El oficial ministerial es quizá desde todavía concebido como el empleado de menor categoría. Hoy lo que queremos hacer es replantear que no es de categoría, sino es de la participación que le está dando el apoyo ese oficial ministerial al Ministerio Público, y que lo acompaña inclusive a las audiencias, que genera carpetas de investigación, y por lo tanto pues entonces tenemos una capacidad de respuesta institucional hacia el bagaje de las nuevas figuras que estamos creando, y que se va a dar de alguna manera como una respuesta para que haya una capacidad entre lo nuevo y sobre todo lo que ya existía, y esto va a dar como pues en concreto la nueva visión de la institución desde la perspectiva del perfil y sobre todo de las habilidades de los nuevos funcionarios. Y como ya nos mencionaba anteriormente, estamos ya a más o menos un año del plazo límite. Ya se están reclutando estos tipos de perfiles, como los nuevos, las nuevas roles que se tienen en el proceso penal. Sí, ya hay todo un tema de donde la Oficialía Mayor ha estado trabajando conjuntamente con la unidad de implementación, aunado con todos los, digamos, operadores internos, las áreas de las cuales se están solicitando, cuáles son los perfiles que se están requiriendo. Es todo un tema que además hay que generar el recurso, hay que plantearlo ante la Secretaría de Hacienda, pero creo que más allá de todo este aspecto administrativo, lo que estamos buscando es el objetivo. El objetivo es, como repito, que no sea solo una implementación, sino que sea eficaz y eficiente, que esa implementación tenga un resultado, que lo podamos ir midiendo. Me parece que la propuesta de los indicadores, que también tenemos indicadores nuevos, ya no vamos a tener consignaciones, o ya no vamos a tener sentencias condenatorias o absolutorias, vamos a tener criterios de oportunidad. ¿Cuántos acuerdos reparatorios? ¿Cuántos, juicios abreviados? ¿Cuántos juicios orales? Entonces hay una revolución inclusive de los indicadores, y esto va aparejado con toda una serie de elementos en donde la capacidad de respuesta del personal y de la gente que opera en la Procuraduría de la República tendrá que tener esta altura y esta posibilidad de respuesta para los nuevos o las nuevas demandas que están ofreciendo los propios requerimientos del Código Nacional. Bueno, aquí en cuanto a también a capital humano, ya estamos hablando de que también se necesitan recursos. Y hace un rato en el primer bloque usted nos mencionaba, dejarían como 18 estados para el 2016. Es correcto. Para mí es una cifra muy grande, porque en el 2016 nada más tienen 6 meses. ¿Lo van a lograr? ¿Cómo van a lograr la meta de junio del 2016? Primero, yo creo que lo más importante es que tenemos una líder
que justo está en el tema. De hecho, prácticamente, repito, en sus 4 ejes se menciona como prioridad, aparte de la transparencia, del tema de derechos humanos de las víctimas, la implementación del sistema. Y creo que se ha empoderado de tal manera que en un acuerdo de modificación de la creación de la unidad, que fue desde el año 2012, pasa a ser parte de la titular. Por lo tanto, la observancia, la disciplina y el propósito tiene que ser bajo ese esquema. Además, no solamente vamos como Procuraduría, sino conjuntamente con los demás operadores y además también del apoyo de la SECTEC. Creo que tenemos que acelerar sin duda este proceso. Digamos que la gran estrategia ha sido, como comentaba, las experiencias de los programas piloto. Los programas piloto lo que hacen es generar condiciones antes de la implementación del sistema. Ahora estamos en 14 estados y prácticamente lo que estamos haciendo es que la implementación sea más tersa. Muchas veces en muchas entidades federativas, cuando llegaba el sistema, solamente había desde una perspectiva del marco jurídico y no había toda esta reorganización, no había los hallazgos, no se cuantificaba las cantidades de averiguaciones previas para transformarlas luego en carpetas de investigación, no se hablaba de los sistemas de tecnología de la información. Creo que todo eso lo estamos generando y me parece que estaremos listos para llegar a esa encomienda, pero también me parece que en 2016 se inicia la implementación y por lo tanto será un tema de las próximas generaciones donde tendremos que ir matizando, mejorando, aceitando esa coordinación para que haya un propósito y sobre todo un logro de que verdaderamente hubo una transformación que le permitió a los mexicanos ir evaluando y sobre todo ir recibiendo una nueva forma de hacer justicia. Licenciada Rommel, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. De igual manera, les recuerdo que estamos en un ciclo de programas acerca de la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la República y estamos hablando en específico hoy de los hallazgos en la implementación del sistema en la Procuraduría General de la República. Maestro Rommel, quisiera que habláramos y nos centráramos un poco más a fondo en la tecnología de la información. ¿Cuáles han sido los hallazgos en la utilidad de la tecnología de la información? Tengo 4 puntos que ustedes me dieron, que es, ya se han utilizado sistemas de la información en algunos estados. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuáles son los avances que se tienen al respecto? Pues, sin duda, este ha sido uno de los desafíos en las entidades federativas. Es decir, se cuenta con sistemas de información, pero no sistemas de información que sean tan innovadores o que sean justo para el requerimiento que se está requiriendo para la implementación del sistema acusatorio. Creo que ha habido casos de éxito, pero que sin embargo siempre la tendencia de estos sistemas es que tengan la capacidad de comunicarse con otros sistemas de información, como es el caso de los sistemas de información de otros operadores. Estoy hablando del Poder Judicial de la Federación, de la propia capacidad que pueda haber hoy, por ejemplo, concretamente con la nueva estructura de la Comisión de Víctimas, de la que tendríamos que estar hablando de que hoy el papel deja de ser una herramienta y la tecnología a través de esta dinámica de información se genera y se hace que sea mucho más rápida, que sea obvio que por esa, digamos, capacidad, ese salto que se está dando, se aspira al expediente electrónico. Se pueda en tiempo real, si se hace la solicitud de una audiencia, en ese instante se regrese la información para efecto de que ya se está dando una cita, una fecha, y creo que esto va a generar primero una posibilidad de entrar al modernismo del sistema. Va acompañado, va aparejado de la implementación del sistema. Han sido muy pocos los estados que han tenido esta capacidad. En el mercado tampoco encontramos mucho software de este nivel, pero de lo que se está dando o de a lo que se está aspirando es que sea de gran utilidad
y sobre todo que haya esta capacidad, repito, en donde todos los, digamos, operadores se puedan comunicar de una manera muy rápida, una solicitud de cateo, que se genere una audiencia, que esté además una videoconferencia, pero no una videoconferencia tradicional, sino también aspirando a que independientemente de todo lo que se pueda ir cuidando, de todas las herramientas que se puedan ir aportando, le genere una utilidad al propio operador. Creo que esto es un tema de vanguardia que no había en México y que creo que va a dar como resultado también, justo con la implementación, una nueva propuesta para ser mucho más eficaz en el proceso. Tengo aquí que los estados de Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas ya están utilizándolo. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cuáles han sido los resultados que se han obtenido? Primero, hoy tenemos, más allá, repito, de la publicidad y la transparencia, un sistema que está hoy perfectamente caminando. Es obvio que todos los temas de herramientas tecnológicas llevan el proceso de la curva de aprendizaje, que fue al principio no solamente un tema de herramientas tecnológicas, sino también cómo los operadores están siendo capaces de recibir esta nueva cultura organizacional, de tener y que utilizar estas herramientas. Lo comento porque no es tan sencillo. Hay muchos operadores en todo el sistema, jueces, ministerios públicos, incluyendo los policías, que no están como muy acostumbrados. A veces delegan esta función en otros oficiales de menor rango, y aquí la idea es que cada quien tenga su clave y de alguna manera tenga la capacidad de estarse comunicando. Por eso me parece que aparejada con la herramienta tecnológica va también una cultura organizacional. Claro, y capacitación, ¿no? Es otra capacitación distinta que se tienen que dar, ¿no? Es porque correcto. No todo el mundo... y a veces uno nada más consigue la capacitación técnica, el tema de las audiencias, pero esta es una capacitación tan interesante que deja de lado la máquina de escribir, deja de lado todo aquel proceso, digamos, que sin duda fue útil hace 20, 30 años, pero que hoy requieres utilizar forzosamente, no solamente para el tema de comunicación, sino para también el Ministerio Público, cuando ocupa información de inteligencia, cuando requiere para hacer vínculos, cuando ocupa redes de información, cuando está haciendo una investigación de esta naturaleza en conjunto con los demás operadores, pues necesita rápidamente tener a su mano estas herramientas. Creo que es una de las fórmulas en las que estamos seguros y que ya es el caso en estas 4 entidades donde ya se está trabajando con ello, y que tengo que ser sincero, ha sido todo un proceso de aprendizaje, hay una curva, pero que al principio había unas resistencias que ya se están venciendo prácticamente por tratar y apostarle a la capacitación, particularmente en estas áreas. Sí, la idea es avanzar, no dejarlo de un lado, sino conseguir que funcione, que opere. Claro, porque además el sistema está aprobado, es un sistema que viene de la recopilación de otras entidades que fueron exitosas, pero más allá de eso, repito, ya está el sistema, ahora cómo hago que funcione, y tiene que ver con una especie de esta participación proactiva de parte de los liderazgos, de generar que es una herramienta que vale la pena, y particularmente además que te lo hace más sencillo, te lo hace mucho más rápido a como, veníamos trabajando todavía en la escritura y en el sistema tradicional, pues que generaba tardanza, que generaba de alguna forma que los tiempos no fueran como tan rápidos como quisiéramos. Creo que tengo que hacer esta pregunta, que es una pregunta obligada, ¿es seguro? Bueno, sí, porque además de ello, parte de las tecnologías hoy también en el avance que se está dando, tienen que tener todas estas capacidades de seguridad de la información. No basta con que tengas un sistema, hay demasiada ahorita también información al respecto, hay hackers que de alguna manera te roban la información. Me parece que en esto hemos sido muy cuidadosos y ha sido la política institucional de que de alguna manera toda esta información que va migrando de un lado a otro sea cuidada y sobre todo sea custodiada desde una perspectiva de un control que nos permita saber que estamos sobre todo en temas tan delicados y que son investigaciones federales, y que sobre todo nos genere de alguna manera la certidumbre de que estamos de alguna manera bien custodiados. Maestro Rommel, cuéntenos qué es el número único de caso. Bueno, es un número, es toda una revolución en la terminología. Anteriormente estábamos acostumbrados a hablar de la averiguación previa, o en materia ya, digamos, en el Poder Judicial de la causa penal, y todavía, si queremos ir mucho más allá, bueno, en materia de segunda o tercera instancia, el toca penal. Es decir, los ciudadanos no tenían como una idea clara. Cuando iban a solicitar un número o una información respecto a su asunto, pues simple y sencillamente le daban un número diferente. Por eso estamos apostándole al número único de caso. El número único de caso es un número que se pretende que sea el mismo, pero orientado a los ciudadanos, no a los operadores. Mucho de lo que se hizo
en el pasado es que, bueno, cada operador tenía su propia administración de información, pero ahora con esta idea de que la justicia debe de ser transparente y humana, pero sobre todo enfocada a los ciudadanos, se le da un número único de caso para que no tengan que estar, obviamente, preguntando por un número diferente y que no tengan la capacidad y no haya confusiones. ¿No? Y esto estaría dentro de un sistema, por eso está este tema dentro del sistema de información, de las tecnologías de información. Así es, está como insertado y por lo tanto me parece que es una propuesta muy interesante que se definió, no es más que una aportación de otras experiencias en donde ha tenido como resultado en donde el ciudadano se sintió seguro de que cada vez que fue a cualquier instancia sabía que era el mismo número el que le daban en cualquier institución. Y hablando de las comunicaciones, ya nos mencionabas un rato un poco de esto, pero ¿qué tipo de comunicaciones se realizarían de manera electrónica o sistematizada con la policía y el Poder Judicial? Bueno, primero con el Poder Judicial son las solicitudes de audiencia. Ya no es el tema de, o no queremos que se haga ni por internet, ni que se haga por un tema natural, por teléfono, o por la manera tradicional, que era por un escrito que iba y venía, sino que, como comentaba también, las audiencias de control, que cada vez que haya una vinculación a proceso, que cada vez que se genere una audiencia intermedia, haya una información tan rápida que todos los operadores estén en conocimiento de que hay esa información. Además, esa información debe de estar también soportada en esta experiencia previa donde se va generando cómo nos debemos de comunicar y sobre todo se hacen estas plantillas previas, es lo que hoy se está haciendo prácticamente en los procesos piloto. Y por otro lado, me parece que también el gran reto es con la policía, cómo la policía también tiene que aspirar, por un lado, tener sus propios sistemas, independientemente, y hablo de todas las policías, las de investigación y las policías también preventivas, que tienen información, pero no basta con que tengan información, sino cómo las comunicamos con los demás. Creo que este ha sido el gran reto, porque además no estamos hablando de más que de policías federales, sino también de las policías del país. Estamos hablando de las policías estatales y policías municipales, por lo tanto aquí hay una ruta en donde tendremos que construir con cada una de ellas todo este ejercicio para que podamos en las próximas décadas tener esta capacidad. Hoy la respuesta, al menos en materia federal, se está dando con la Policía Federal, en el sentido con el Poder Judicial y eventualmente con las policías estatales que tengan los sistemas, pero aspiraríamos en un promedio de 15 años a tener una respuesta con todas las policías mexicanas. ¿Y qué es lo que sucede hoy? ¿Se están haciendo pruebas o ya se están operando algún tipo de sistema, por ejemplo, con el Poder Judicial? Bueno, el sistema judicial ya está operando, como decíamos, en estas 4 entidades federativas. Se está haciendo todo ya un pilotaje, como es el caso de los estados que entran en agosto, que son Querétaro, San Luis Potosí, Baja Sur y Guanajuato, en donde ya se están haciendo todas las experiencias generadas previamente en los estados anteriores y por lo tanto ya hay todo un aprendizaje y se hace mucho más fácil porque también ya vamos de la mano con la capacitación de lo que no hicimos quizá de la manera como hubiéramos más intensa, estamos generando más tiempo, más horas para los operadores por todo lo que vivimos ya como hallazgos en las primeras entidades federativas hacia los siguientes estados que vamos. Por lo tanto, parte de la capacitación formal también va incluida la capacitación tecnológica. Entonces este es un avance mucho más allá del sistema de justicia penal acusatorio y ustedes saben si ha funcionado o funciona en algún otro país, por ejemplo. Bueno, de hecho, los chilenos han sido muy en este sentido vanguardistas, pero me parece que las herramientas que estamos nosotros utilizando, queremos utilizar van más allá, porque no solamente era comunicarse, no solamente era tener la capacidad de respuesta, sino también, repito, incorporar algunas cuestiones de inteligencia que también irán incorporadas. Me parece que también la Comisión de Víctimas, que no estaba, como no está en Chile, genera de alguna manera un nuevo operador que también tiene que estar conectado. Por lo tanto, esto va haciendo que el espectro de operadores sea mucho más amplio y, repito, particularmente estamos haciendo como las bases al futuro para la policía municipal, que ese será todo un reto, pero que sin duda por ser una república es muy distinta a repúblicas centrales como la colombiana o como la chilena, que van o quedaron de alguna manera en esta visión y nosotros estamos tratando de ser mucho más agresivos en el buen sentido, en razón de la competencia y sobre todo el alcance que le queremos dar a todas las instituciones. Y en materia de tecnologías de la información hay un tema que me queda por tocar, que es la base única de información. ¿En qué consiste esta base y quién es el dueño de la información? O sea, ¿quién administrará la información? Bueno, el dueño es el Estado mexicano, pero obvio, particularmente quiero hacer como una distinción. En materia, hoy se requiere de los mecanismos alternos, tener una base única
en concreto que tiene que ver con los acuerdos que se están registrando en todo el país. Esta base va dirigida no solamente al Ejecutivo, que son las Procuradurías del país y la Procuraduría General de la República, sino incluye también al Poder Judicial. Por eso esta base única de acuerdos se está de alguna manera tratando de definir desde ya con la Comisión Nacional de Seguridad y con el Secretariado Ejecutivo para tener una base en la que la Procuraduría de la República sería la que tuviera justo con el Secretariado Ejecutivo. Porque ellos tienen el Centro Nacional de Información. Porque ellos tienen el Centro Nacional de Información, pero nosotros vamos a ser los que receptamos la información y subirla justamente al Centro de Información. Creo que es todo un tema porque nos va a permitir también en tiempo real tener la capacidad de toma de decisiones, ver lo que está sucediendo en la vida de las procuradurías, sobre todo además los ciudadanos cómo están aceptando esta nueva fórmula de acceso a la justicia. Creo que estamos entrando a tableros de control, estamos entrando a la administración del cambio, estamos entrando a temas que en el sector justicia no se veían antes, y eso le va a dar de alguna manera una respuesta mucho más moderna, más innovadora, y yo lo concretaría en una manera nueva de hacer justicia. Y también diría que la nueva justicia va avanzando. Todo esto en contraposición de un reclamo social, de un reclamo de la ciudadanía, donde propiamente la justicia era una asignatura pendiente. Me parece que la visión de nuestra titular ha sido muy clara. La Procuradora de la República está muy dispuesta, en razón de empeñarse en que todos nosotros vayamos de la mano en generar un equipo que le permita ir en comunicación con los demás operadores para que verdaderamente la justicia, aquella aspiración de Ulpiano de que era dar a cada quien lo que le corresponde, sea una realidad, pero bajo una tesitura de novedad, de innovación y de tecnología. Maestro Rommel, nuestro tiempo está por terminarse. Quisiera saber si nos quisiera dar alguna conclusión acerca de los hallazgos en la implementación del sistema. Bueno, primero que el tema en razón de la implementación federal está avanzando. Estamos generando condiciones para llegar a lo que es la fecha de 2016. Me parece que también tenemos que distinguir en toda esta dinámica aspectos como en la justicia alternativa, que me parece que es fundamental, que es la conciliación la que se está convirtiendo con el elemento en donde el nuevo rol del facilitador federal, que ahí es una figura que hay que construir, le va a permitir también ser mucho más rápido en su toma de decisiones. El tema del analista, que me parece que es fundamental porque le va a dar también al Ministerio Público una nueva figura, un nuevo rol para tener una dirección mucho más propia de la conducción del Ministerio Público. Me parece que además puedo hacer una síntesis de 4 elementos. Primero, que estamos buscando que haya una procuración de justicia eficaz y eficiente. Eso significa que tendremos que racionalizar recursos, que tenemos que desestimar casos en razón de que no todo lo que llegue lo vamos a judicializar. Tenemos que hoy ponderar el juicio abreviado, tenemos que creer de alguna manera en las nuevas figuras, ser muy asertivo con la comunidad, generar una pedagogía ciudadana, que la gente entienda cómo llegó y por qué llegó esta reforma, que los ciudadanos se sientan que esta reforma verdaderamente tiene que ver con sus vidas. No es una reforma que está de lado, sino tiene que ver cómo me siento frente al sistema de justicia, cómo me están tratando ante el sistema, y eso me parece que es muy interesante. Me parece que también no debemos de dejar de lado el tema de las víctimas y los testigos. Creo que hoy la víctima y el testigo se convierten en el principal protagonista del sistema. Ha habido mucha confusión en donde más bien pareciera que le han querido dar al imputado una relevancia que tiene, sin duda, pero que finalmente el testigo y la víctima son quienes están requiriendo de ese servicio. Y creo que finalmente aquí lo que podríamos decir es que estas tecnologías van a ser fundamentales, la capacitación para ser capaces de que México no solamente sea un Estado con un sistema acusatorio, sino sea un Estado democrático con un sistema al cual estamos aspirando todos los mexicanos. Maestro Rommel, le agradezco muchísimo que haya venido al programa a platicarnos acerca de estos grandes avances en la implementación del sistema de justicia penal en la Procuraduría. Es un honor, muchísimas gracias por la oportunidad. Al auditorio, los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE. Les recuerdo que estamos en un ciclo de programas acerca de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en la Procuraduría General de la República, y la próxima semana hablaremos del marco jurídico. Gracias y los espero la próxima semana.